Cuando mi hijo dijo, incluso me alegro de que papá te engañara, por fin encontró a una mujer mucho mejor que tú, le miré directamente a los ojos y respondí con calma, tienes razón, hijo. Luego salí del restaurante e hice una llamada. Al día siguiente, Arturo me llamó 28 veces. No respondí ni una sola vez. Tenía 69 años cuando mi propio hijo, con una sola frase, destruyó todo en lo que había creído durante 40 años. No fue mi exmarido, que me traicionó después de un largo matrimonio, ni su joven amante. La herida más profunda me la infligió el niño que llevé en mi vientre. Crié, curé, enseñé y apoyé toda su vida. Sucedió el último domingo de marzo en un pequeño restaurante en el centro de Sevilla. Frente a mí estaba sentado Arturo, un exitoso abogado de 40 años. Pagué sus estudios en una de las mejores universidades de Madrid, ayudé a organizar su boda, le di dinero para la entrada de su piso y apoyé a su familia durante muchos años. Y ahora decía que se alegraba de mi humillación. Por un momento, el restaurante pareció congelarse. Dejé de oír las conversaciones de las mesas vecinas, el tintineo de la vajilla y la música. En mi cabeza solo resonaban sus palabras. Lentamente puse la servilleta junto al plato y pronuncié, tan serena como pude, «Tienes razón, Arturo». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Tu padre merece la felicidad. Valeria es perfecta para él, y tú serás un magnífico padrino en su boda». Claramente esperaba otra reacción. Probablemente pensó que lloraría, empezaría a discutir o le rogaría que recapacitara. Pero no pensaba darle ese gusto. Puse 100 euros sobre la mesa y cogí mi bolso. «Mamá, espera. No puedo. Tengo que hacer una llamada importante». Salí sin mirar atrás. Caminé hasta el coche con la espalda recta, aunque las piernas me temblaban tanto que apenas sentía el suelo. Me senté al volante, cerré las puertas y durante varios minutos simplemente miré al frente. En ese momento podría haberme echado a llorar, podría haber golpeado el volante, gritado o vuelto para decirle a mi hijo todo lo que se había acumulado. Pero solo me permití una lágrima. La sequé, saqué el teléfono y marqué el número que llevaba meses guardado en favoritos. «Mariana, soy Leonor. Necesito tu ayuda. Hoy. Es urgente». Mariana Velasco no solo era mi abogada, sino también una amiga cercana. Nos conocíamos desde hacía casi 20 años, así que entendió de inmediato por mi voz que algo grave había sucedido. «Ven, Leonor, te espero». Arturo aún no sabía que esa llamada cambiaría la vida de toda nuestra familia. Pero antes de contar lo que pasó después, tendré que volver al principio de aquel almuerzo dominical. Los últimos 2 meses, mi hijo me había estado evitando. Tras el divorcio de su padre, se puso del lado de Héctor y desapareció casi por completo de mi vida. Unos días antes de nuestro encuentro, fui yo quien lo llamó. «Arturo, ¿comemos el domingo? Solo tú y yo. Te echo de menos». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que estaba buscando frenéticamente una excusa para negarse. «Mamá, no estoy seguro de que sea una buena idea. Soy tu madre. No puedes simplemente borrarme de tu vida». Suspiró pesadamente. «Está bien, a las 12 en el restaurante que me gusta, pero sin escenas, como si fuera yo quien había destruido nuestra familia. No voy a montar ninguna escena. Solo quiero ver a mi hijo». Llegué al restaurante 10 minutos antes de la hora acordada. Después de 35 años trabajando en un instituto, estaba acostumbrada a llegar con antelación. En toda mi carrera, apenas había llegado tarde a una clase. Pedí agua y esperé. 12, 05, 12, 15, 12, 25. El teléfono finalmente vibró. «Ya voy de camino». No le creí. Arturo nunca supo mentir de forma convincente. Lo más probable es que estuviera sentado en algún coche, ordenando sus pensamientos o recibiendo las últimas instrucciones de su padre. Apareció a las 12:30. «Perdona, estaba ayudando a papá con la mudanza». La palabra mudanza me dolió más de lo que esperaba. Héctor se estaba trasladando a un nuevo piso donde planeaba vivir con Valeria, la entrenadora de fitness de 37 años por la que había destruido nuestro matrimonio de 41 años. «No pasa nada», dije. «Siéntate. Ya he pedido unos entrantes». Arturo se sentó en la silla de enfrente. Tenía los ojos de su padre,
la barbilla de mi difunta madre y esas mismas manos que sostuve cuando aprendía a caminar. Pero me miraba como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Voy tirando. ¿Y Marcos y María cómo están?». «Normal. Hace casi 2 meses que no los veo». Desvió la mirada. «Los niños tienen el colegio, las extraescolares. Ya sabes, eso también era mentira. Mi nuera, Natalia, a veces me escribía a escondidas. Quería traer a los nietos, pero Arturo se lo prohibía». Puse las palmas de las manos sobre la mesa. «No quiero discutir. Solo explícame por qué te has distanciado». «Mamá, no empieces». «No empiezo nada. Te estoy preguntando. Te crié. Pagué tu universidad, ayudé a comprar tu piso. Y ahora ni siquiera puedes mirarme a los ojos. ¿Por qué?». Finalmente levantó la cabeza. En su mirada no había ni vergüenza ni arrepentimiento, solo irritación. «¿De verdad quieres oírlo?». «Sí». Arturo se reclinó en la silla. «Dejé de hablarte porque destruiste nuestra familia». Durante unos segundos lo miré en silencio. «¿Yo la destruí?». «Papá me lo contó todo. Durante años fuiste fría con él. No le prestabas atención, controlabas cada uno de sus pasos y guardabas todo el dinero para ti. Lo soportó por mí y por Carolina». Las palabras de mi hijo me causaban un dolor casi físico. «Tu padre llevaba 2 años viéndose con una mujer casi de la misma edad que vuestra hermana, y nunca te has preguntado por qué lo hizo». En ese momento, el camarero trajo los entrantes. Nos callamos mientras colocaba los platos. Cuando se fue, ya no tenía hambre. Así que Héctor te contó exactamente esa versión. Me contó la verdad. ¿Qué verdad? Que siempre lo controlabas todo. La casa, las cuentas, las compras. Te comportabas como si la propiedad fuera solo tuya, porque casi todo procedía de mí y de mi familia. La casa se construyó en el terreno de mis padres. El apartamento en Marbella se compró con el dinero que me dejó mi madre. La finca de campo nos la regalaron mis padres por la boda. Yo trabajé 35 años y ahorré cada céntimo que podía, mientras tu padre gastaba el dinero en sus nuevos y efímeros pasatiempos». Arturo sonrió con desdén. «¿Lo ves? Contigo todo se reduce siempre al dinero». Respiré hondo y conté mentalmente hasta 10. Frente a mí seguía sentado mi hijo, no un enemigo. Me esforcé por recordarlo. «No se trata de dinero, se trata de la verdad. Tu padre me mintió durante 2 años. Dormía a mi lado y luego se iba con otra mujer. Y ahora intentas decir que la culpa fue mía». Las relaciones son complicadas. Normalmente, la culpa es de ambos. La infidelidad no es complicada. Una persona o es fiel o traiciona. El rostro de Arturo se endureció. «No he venido aquí para que me ataques. Y yo no te he llamado para que justifiques al hombre que humilló a tu madre». Nos quedamos en silencio unos segundos. A nuestro alrededor, la gente reía, las familias hablaban, los camareros servían platos, pero nuestra pequeña mesa parecía estar en medio de una sala vacía. Arturo fue el primero en romper el silencio. «Tengo que decirte algo». Inmediatamente sentí que algo iba mal. «Dime». «Papá se casa con Valeria el mes que viene». Sabía que tarde o temprano sucedería. El divorcio se había finalizado hacía solo 3 meses, pero Héctor no iba a perder el tiempo. Un hombre de 71 años que había conseguido una mujer 34 años más joven seguramente temía que cambiara de opinión. Pero Arturo aún no había terminado. «Valeria está embarazada, ya de 3 meses. Eso no me lo esperaba. Voy a ser el padrino en la boda», añadió. Lentamente, levanté la vista hacia él. Mi hijo iba a estar al lado del hombre que me había traicionado, apoyando su matrimonio con su amante. Pero lo peor, Arturo aún no lo había dicho. «¿Has aceptado?», pregunté. «Por supuesto, es mi padre. El padre que vivió conmigo 41 años. Me mintió a la cara durante 2 años y ahora se casa con una mujer de la edad de su propia hija». Arturo exhaló con irritación. «Mamá, para él es una nueva etapa en su vida. Podrías al menos intentar alegrarte». «¿Alegrarme de qué?». «De que haya destruido a la familia y, 3 meses después del divorcio, lleve a su amante al altar. De que haya encontrado a una persona con la que es feliz, en lugar de pasarte años recordando viejas ofensas». Miré a mi hijo durante un largo rato, tratando de encontrar en su rostro al niño que una vez acosté, llevé a la escuela y consolé después de las pesadillas. Pero frente a mí había un hombre adulto,
que repetía las palabras de su padre y ni siquiera intentaba comprender el dolor que le estaba causando a su madre. Arturo, ese hombre me traicionó. Le di 41 años a nuestra familia. Papá también dio 41 años, trabajó, os mantuvo. Apenas pude reprimir una risa amarga. Mantuvo, casi todo lo que teníamos apareció gracias a mí, a mis padres y a mi trabajo. Héctor nunca supo ahorrar dinero. Si no hubiera vigilado los gastos, nos habríamos quedado sin nada. Otra vez el dinero. No es el dinero, Arturo. Es el respeto y la lealtad. Tu padre prometió estar a mi lado hasta el final de mi vida, y luego me cambió por una entrenadora joven. Varias personas en las mesas vecinas se giraron. No me di cuenta de que había alzado la voz. Arturo se inclinó más cerca y habló en voz baja, casi en un susurro. ¿Sabes cuál es tu problema? Me quedé en silencio. No puedes aceptar que has envejecido. Miras a Valeria y sientes envidia porque es joven, guapa y se cuida. Y tú te has convertido en una anciana amargada. Esas palabras me dejaron sin aliento, pero él continuó. Papá me contó que hacía mucho que habías dejado de cuidarte, no te arreglabas para él, no te interesabas por su vida. Para ti solo existían el trabajo, los asuntos y el dinero. Valeria le da lo que tú nunca le diste. ¿Y qué es eso? Atención, calidez. Ella le hace sentir vivo. Ella le hace sentir rico, porque gasta lo que yo he ahorrado. Mamá, deja de hacerte la víctima. Sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente. Y entonces Arturo dijo, sinceramente, incluso me alegro de que papá te engañara. Encontró a una mujer mucho mejor que tú. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Miré a mi hijo y me di cuenta de que frente a mí se sentaba un extraño, que casualmente tenía el rostro de mi hijo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No se rompió, cambió. Ya no iba a convencer, a justificarme o a pedirle que recordara quién era yo para él. Tienes razón, hijo. Él parpadeó, desconcertado. ¿Qué? Tienes toda la razón. Fui una esposa horrible. Valeria es mucho mejor para tu padre. Y tú serás un excelente padrino en su boda. ¿Te estás burlando? No. Hablo completamente en serio. Me levanté, cogí mi bolso y dejé el dinero sobre la mesa. La comida está pagada. Que aproveche. ¿Te vas? Sí. Tengo que hacer una llamada importante. Salí del restaurante sin bajar la cabeza. Solo al llegar al coche me permití cerrar los ojos por unos segundos. Las manos me temblaban. Tenía un vacío en el pecho. Saqué el teléfono. Mariana, soy Leonor. Necesito tu ayuda. Hoy. Es urgente. Mientras conducía hacia su oficina, el pasado volvía a mí en imágenes sueltas. 41 años de matrimonio. 40 años de maternidad. La vida que había construido día a día, sacrificio tras sacrificio. Conocí a Héctor cuando tenía 28 años. Para entonces ya había enviudado. Mi primer marido, Sergio, había muerto en un accidente de coche 2 años antes de que nos conociéramos. Nuestro matrimonio fue corto pero feliz. De él me quedó un pequeño apartamento en el centro de Sevilla y un dolor con el que, en aquel entonces, creía que nunca podría lidiar. Conocí a Héctor en una celebración familiar. Él acababa de empezar a trabajar como ingeniero de construcción, era guapo, seguro de sí mismo y sabía decir exactamente lo que una mujer quería oír. Leonor, eres la mujer más increíble que he conocido, decía. Inteligente, fuerte, independiente. Quiero pasar toda mi vida contigo. Nos casamos a los pocos meses. Yo ya tenía un trabajo en el instituto, un piso y algunos ahorros. Héctor llegó al matrimonio con un coche de segunda mano, deudas y muchos planes. Eso no me asustó. Creía que construiríamos nuestra vida juntos. Arturo nació 1 año después de la boda. 4 años más tarde, llegó Carolina. Trabajaba todo el día, volvía a casa, preparaba la cena, ayudaba a los niños, lavaba, limpiaba y por la noche corregía exámenes. Héctor también iba a trabajar, pero en casa solía sentarse en el sofá y esperar a que le sirvieran. Tú lo haces mejor, decía. Yo solo estorbaría. Y yo estaba de acuerdo. Me parecía que así funcionaba una familia. Uno hace más, otro menos. Pero lo principal era mantener la paz. Ahora me daba cuenta de lo conveniente que era para él esa certeza. Tras la muerte de mis padres, heredé un terreno. Fue allí donde construimos una gran casa familiar.
El dinero que me dejó mi madre lo invertí en un apartamento en Marbella. La finca cerca de Carmona nos la regalaron mis padres por la boda. Héctor siempre hablaba de todo esto como nuestra propiedad común, aunque casi todas las compras importantes las había pagado yo o mi familia. Él ganaba bastante bien, pero el dinero no le duraba. O lo invertía en proyectos dudosos, o compraba equipos caros para un nuevo pasatiempo que abandonaba en pocas semanas, o organizaba generosas fiestas para sus amigos. Yo controlaba las cuentas, ahorraba, invertía y trataba de no quejarme. Me parecía que estaba protegiendo el futuro de la familia. Un lugar especial lo ocupaban las joyas. Anillos, pendientes y collares que se habían transmitido en nuestra familia de mujer a mujer, de mi bisabuela a mi abuela, de mi abuela a mi madre y luego a mí. Héctor nunca tuvo nada que ver con ellas, me pertenecían, y decidí firmemente que así seguiría siendo. Hace 4 años me jubilé, 35 años en el instituto, miles de alumnos, noches sobre exámenes, fines de semana preparando clases, cursos durante las vacaciones. Pensé que por fin podría descansar. Héctor, para entonces, llevaba 6 años sin trabajar. Al principio, se pasaba los días delante del televisor quejándose de aburrimiento. Luego, de repente, se apuntó a un gimnasio. El médico dijo que necesito moverme más, explicó. La tensión, el colesterol. No se puede estar todo el día en casa. Le apoyé. Tenía más de 70 años. La actividad física realmente podía venirle bien. Al principio entrenaba 3 veces por semana, luego 4, y después empezó a ir casi todos los días. Volvía a casa animado, contaba sobre los ejercicios y repetía que se sentía joven de nuevo. Debería haber notado las señales de alarma, el teléfono que ya no soltaba y que siempre ponía boca abajo, las largas duchas, la ropa nueva que yo no había comprado, las reuniones nocturnas con amigos del gimnasio, los fines de semana de pesca que de repente ocupaban todo su tiempo. Lo notaba todo. Pero después de 40 años de matrimonio, a una persona le cuesta admitir que la están engañando. Es más fácil creer en las explicaciones que aceptar que a tu lado vive un traidor. Hasta un día de julio en que negar la verdad se hizo imposible. Héctor se olvidó en casa el tupper con la comida. Se la había preparado yo misma y no quería que se estropeara, así que decidí llevársela al gimnasio. Aparqué al final del parking y ya me disponía a salir del coche cuando lo vi. Héctor estaba de pie junto a un coche rojo. Frente a él había una joven rubia con ropa deportiva ajustada. Ella reía, y él la miraba con una expresión que no había visto en muchos años. Así me miraba a mí una vez, y entonces Héctor la atrajo hacia sí y la besó. No de forma amistosa, no en la mejilla. Fue un beso largo y seguro de 2 personas que lo habían hecho muchas veces antes. No salí del coche, no grité ni monté una escena. Simplemente di marcha atrás, salí del aparcamiento y volví a casa. Luego me senté en el sofá del salón, donde una vez amamanté a mis hijos, les leí libros y esperé a Héctor del trabajo. Y me quedé sentada en la oscuridad. Volvió sobre las 6 de la tarde, silbando una melodía. Héctor no había silbado en casa en muchos años. Leonor, he llegado. Entró en la habitación, me vio e inmediatamente se puso en guardia. ¿Por qué estás sentada sin luz? ¿Qué ha pasado? Le miré y le hice una sola pregunta. ¿Quién es Valeria? El rostro de mi marido se puso blanco. En ese momento, aún no sabía que me había estado mintiendo durante 2 años. ¿Quién? Preguntó demasiado rápido. Valeria, la entrenadora rubia a la que besabas hace 3 horas en el aparcamiento. Héctor se quedó helado. Durante unos segundos, se limitó a mirarme, como si esperara que yo misma me retractara de mis palabras. Leonor, no es lo que piensas. He venido a traerte la comida y os he visto abrazados junto al coche rojo. Así que no me digas que lo he entendido mal. Dio un paso hacia mí. Levanté una mano. No te acerques, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que tienes otra mujer? Mejor dime cuánto tiempo lleváis. Desvió la mirada. Héctor, ¿cuánto? Silencio. ¿Unos meses? No respondió. ¿Medio año? 2 años, dijo en voz baja. Me pareció que no había oído bien. Llevamos juntos unos 2 años. El aire pareció desaparecer de la habitación. 2 años. 2 años había vuelto a casa, cenado en la misma mesa que yo, se había acostado en nuestra cama y me había mirado a los ojos, sabiendo perfectamente que vivía una doble vida,
¿Llevas 2 años acostándote con otra mujer? Leonor iba a contártelo. ¿Cuándo? Después del tercer aniversario de vuestra relación. No había un momento adecuado. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero no podía seguir sentada a su lado. ¿Cuántos años tiene? Eso no importa. ¿Cuántos? Dudó. 37. Valeria solo era un año mayor que nuestra hija. Héctor acababa de cumplir 71. Le miré y no podía entender cómo el hombre con el que había vivido la mayor parte de mi vida se había convertido en alguien tan extraño. ¿Me engañas con una mujer de la edad de Carolina? No se trata solo de la edad. Ni se te ocurra terminar esa frase. No es solo una relación física. Sonreí con amargura. Claro, es el amor de tu vida. Guardó silencio, y eso fue suficiente. 41 años, Héctor. He estado a tu lado 41 años. Te di hijos, llevé la casa, trabajé, te apoyé cuando tus proyectos fracasaban una y otra vez. Y todo eso lo has tirado por una entrenadora joven. No hables así de ella. Me quedé desconcertada. ¿La estás defendiendo a ella de mí? Valeria no tiene la culpa de que nuestro matrimonio estuviera muerto hace mucho tiempo. En su voz ya no había vergüenza. Se enderezó, y en lugar del hombre asustado apareció un hombre irritado que hacía tiempo que se había preparado una justificación. ¿Sabes qué, Leonor? Sí, la voy a defender. Ella me da lo que tú nunca me diste, que es exactamente lo que no te di. A ti misma. Me reí, breve y sin alegría. Te di toda mi vida. Me diste obligaciones, dinero, orden, pero no amor. Estaba agotada, Héctor. Trabajaba, cuidaba de los niños y llevaba la casa mientras tú llegabas y te sentabas frente al televisor. Ahí estás otra vez, contándolo todo. ¿Quién hizo más? ¿Quién ganó más? A tu lado siempre me sentí un fracasado. ¿Y por eso decidiste engañarme durante 2 años? Se encogió de hombros. Simplemente se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo sobre un mueble estropeado. Valeria me hace sentir vivo. Me escucha. Me mira como si todavía valiera algo. Tú dejaste de mirarme así hace mucho tiempo. No supe qué responder. No porque tuviera razón, sino porque por primera vez vi ante mí a una persona que ya había reescrito nuestra vida en común para no sentirse culpable. «Quiero el divorcio», dijo Héctor. «¿Qué?» «Me voy con Valeria». Lo dijo con calma, como si anunciara un cambio de trabajo. Es el amor de mi vida, 2 años de encuentros secretos, una diferencia de 34 años, y ahora esa mujer se había convertido en el amor de su vida. «De acuerdo», respondí. Héctor parpadeó sorprendido. «¿De acuerdo? ¿Quieres el divorcio? Lo tendrás. Solo que no pienses que te irás con la mitad de todo lo que he construido durante décadas». Su rostro cambió de inmediato. «No conviertas esto en una guerra. La guerra la empezaste tú cuando decidiste vivir con 2 familias. Esa noche, Héctor durmió en la habitación de invitados. Me encerré en el dormitorio, y por primera vez en muchos años, lloré tanto que por la mañana no me quedaban fuerzas. 41 años de matrimonio, 2 hijos, una casa en la que había pasado casi toda mi vida adulta. Y todo eso no fue lo suficientemente importante para el hombre en el que confiaba. El divorcio fue duro. Héctor exigía la mitad de la casa, del apartamento en Marbella, de la finca de campo, de los ahorros y de las inversiones. Su abogado afirmaba con seguridad que, después de tantos años de vida en común, los bienes debían dividirse por igual. Pero Mariana estaba preparada. Sacó documentos antiguos, contratos, extractos bancarios y certificados de herencia. El terreno de la casa me pertenecía antes de la construcción. El apartamento en la costa se compró con el dinero de la herencia de mi madre. La finca de campo fue un regalo de mis padres. Los principales ahorros provenían de mi salario y de mis herencias. Héctor contaba con que me asustaría el juicio y cedería solo para evitar el escándalo. Me subestimó de nuevo. Al final, se quedó con el coche, su propia pensión y recibió una compensación de 150.000 euros. Según Mariana, era más fácil que pasarse años discutiendo en los tribunales. Con Valeria, ese dinero no durará mucho, dijo. Déjalo ir. Lo dejé ir. Pero lo más doloroso no fue la división de bienes. Lo más doloroso fue Arturo. Cuando les conté a los niños la traición de su padre, Carolina vino a verme de inmediato. Me abrazó y lloró conmigo durante mucho tiempo. Mamá, lo siento mucho. Papá se ha portado fatal. Arturo estaba sentado enfrente y guardaba silencio. ¿No tienes nada que decir?, le pregunté.
Se encogió de hombros. ¿Estás segura de que fue exactamente así? Los vi con mis propios ojos. Quizás tuvo alguna crisis de la mediana edad. Carolina se giró bruscamente hacia su hermano. ¿Una infidelidad no es una crisis? No lo estoy justificando. Entonces, ¿por qué hablas como si mamá se lo hubiera inventado todo? Arturo frunció el ceño. Papá me llamó, me contó su versión. Sentí un escalofrío. ¿Qué versión? Que hacía mucho que erais extraños, que tú lo criticabas constantemente, lo controlabas y no querías cambiar nada. Eso es mentira. Quizás no del todo. Carolina se levantó. Estás culpando a mamá de que le hayan sido infiel. No la estoy culpando. Simplemente creo que en un matrimonio rara vez la culpa es de una sola persona. En los problemas de un matrimonio pueden tener la culpa los dos. En una infidelidad, el culpable es el que engaña. Empezaron a discutir. Yo estaba sentada entre mis propios hijos y comprendía que el acto de Héctor ya no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio. En las semanas siguientes, Arturo fue desapareciendo gradualmente de mi vida. Primero empezó a llamar menos, luego dejó de venir. Más tarde, comenzó a rechazar encuentros con cualquier pretexto. Los nietos, que antes solían quedarse conmigo los fines de semana, de repente estaban siempre ocupados. Natalia me escribía a escondidas. Leonor, Arturo está muy influenciado por su padre. Héctor le llama casi todos los días y lo pone en tu contra. Le pregunté, ¿y tú qué piensas? Ella respondió, creo que se portó muy mal contigo, pero Arturo es mi marido y no sé cómo influir en él. No quería ponerla entre su marido y su familia. Cuídate tú y a los niños. El resto lo aguantaré. El divorcio finalizó unos meses después. Héctor se mudó a un piso de alquiler y planeaba comprar una vivienda para él y Valeria. Arturo, para entonces, apenas respondía a mis llamadas. Por eso lo invité a aquel almuerzo dominical. Esperaba que una conversación personal ayudara a recuperar a mi hijo. En lugar de eso, oí que se alegraba de la infidelidad de su padre. Después del restaurante, estuve conduciendo por la ciudad casi 2 horas, sin saber a dónde me dirigía. Varias veces me detuve en el arcén para secarme las lágrimas y calmar la respiración. Llegué a la oficina de Mariana cerca de las 4. Estaba en la 12ª planta de un centro de negocios. Desde las ventanas del despacho se veía casi toda la ciudad. Mariana tenía 62 años. Pelo corto y canoso, una montura de gafas llamativa y el carácter de una persona que no tolera ni mentiras ni conversaciones vacías. Su secretaria me reconoció al instante. Doña Leonor, Mariana la está esperando. Mi amiga me recibió en la puerta del despacho. Una sola mirada a mi rostro fue suficiente para que dejara de sonreír. ¿Qué ha pasado? Arturo. Cerró la puerta. Siéntate y cuéntamelo. Le relaté toda la conversación, las acusaciones, la boda, el embarazo de Valeria y las últimas palabras de mi hijo. Mariana escuchó en silencio. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Leonor, lo siento mucho. No necesito tu compasión. Entonces, ¿qué necesitas? La miré. Las palabras que iba a pronunciar llevaban mucho tiempo viviendo en algún lugar de mi interior. No me había atrevido a dejarlas salir, porque hasta ese día aún esperaba recuperar a mi hijo con una simple conversación. Ahora ya no quedaba esperanza. Quiero quitarle a Arturo todo lo que le di. Mariana dejó lentamente el bolígrafo sobre la mesa. ¿A qué te refieres exactamente? Abrí el bolso y saqué una carpeta que había preparado de antemano. Sus estudios en Madrid, el año en el extranjero, el dinero para la entrada del piso, el préstamo para abrir su propio despacho, que prometió devolver, la reforma después del nacimiento de los niños. Todo lo que se puede demostrar con documentos. Me miró atentamente. Leonor, parte de ese dinero podría considerarse un regalo. Lo sé, pero parte fueron préstamos. Tengo las transferencias, cartas y mensajes donde prometía devolver el dinero. ¿Qué cantidad has calculado? Unos 250.000 euros. Mariana abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles. Hay algo más, añadí. Levantó la vista. Grabé nuestra conversación en el restaurante. Esta vez, Mariana se sorprendió de verdad. ¿Encendiste la grabadora de antemano? Sabía que Arturo repetiría las palabras de su padre. Quería escucharlo tranquilamente después y entender qué estaba pasando. Una sonrisa apenas perceptible apareció en el rostro de mi amiga. En 35 años en el instituto, has aprendido a venir preparada. Soy profesora de historia.
Sé demasiado bien lo que les pasa a las personas que no guardan pruebas. Mariana apartó los papeles. Ahora dime directamente, ¿qué quieres conseguir? Respiré hondo. Que Arturo entienda que no se puede utilizar a una persona toda la vida, humillarla y esperar que no pase nada. Esto podría destruir vuestra relación para siempre. Él ya la ha destruido. ¿Estás segura? De nuevo, vi ante mis ojos el restaurante y el rostro frío de mi hijo. Segura. Mariana me estudió durante unos segundos más y luego acercó la carpeta. Bien. Entonces empecemos con los documentos. Y en las siguientes horas preparamos una decisión que Arturo nunca esperaría de mí. Primero, Mariana se ocupó del testamento. Hasta ese día, pensaba dejar a Arturo la mayor parte de mis bienes. Tenía 2 hijos, grandes gastos y una hipoteca. Por eso me parecía justo darle el 60% y a Carolina el 40%. Ahora todo había cambiado. ¿Quieres excluirlo por completo?, precisó Mariana. Sí, y dejarle todo a Carolina y a los nietos, pero de tal manera que Arturo no pueda disponer de su parte. Ella asintió y comenzó a escribir. Cambiamos el testamento. Después de mi muerte, todos los bienes pasarían a Carolina y a los niños. Arturo no recibiría nada. Luego, Mariana preparó los documentos para cambiar los beneficiarios del seguro de vida. Antes, el dinero se dividía a partes iguales entre mi hijo y mi hija. Ahora, toda la suma era para Carolina. Mis ahorros de la pensión, unos 150.000 euros, decidí dejárselos a mis nietos, Marcos, María, Pedro y la pequeña Laura. Hasta su mayoría de edad, los fondos serían administrados por Carolina. Arturo no podría recibir ni un céntimo de ese dinero. Después de eso, pasamos a lo más complicado, las transferencias financieras. El equipo de Mariana revisó mis extractos bancarios de muchos años. Buscamos cada suma que Arturo me había pedido prestada o había recibido para un propósito específico. El pago de sus estudios en Madrid, el año de formación en el extranjero, el dinero para la boda, la entrada del piso, los fondos para abrir su propio despacho, la reforma después del nacimiento de los niños. Varias transferencias importantes que Arturo llamó ayuda temporal y prometió devolver cuando las cosas mejoraran. Recordaba casi cada una de ellas. Recordaba el viaje que rechacé para pagar otro semestre, cómo vendí parte de unas viejas acciones para ayudarle con el piso, cómo estuve varios años sin cambiar de coche porque Arturo pedía dinero para su trabajo. Entonces lo hacía con gusto. Para una madre, ayudar a su hijo no parecía un sacrificio. Pero ahora, al revisar los extractos, vi por primera vez el panorama completo. 252.000, dijo Mariana después de varias horas. Estas son las sumas que se pueden confirmar con transferencias y correspondencia. Miré en silencio la cifra. Más de 250.000 euros. Eso costaba mi disposición ilimitada a salvar a mi hijo adulto de cada dificultad. Con los intereses de las transferencias que se formalizaron como préstamos, la suma podría acercarse a los 290.000, añadió. Indica la suma completa. Lo impugnará, que lo haga. Mariana se quitó las gafas. Leonor, debo ser honesta. El tribunal podría considerar parte del dinero como regalos, especialmente el pago de los estudios, la boda y la ayuda con la vivienda. Lo entiendo. Entonces, ¿por qué incluirlo todo? Porque debe ver cuánto recibió de la mujer a la que llamó vieja, malvada e indigna de su propio marido. Me miró atentamente. Esto ya no es solo una cuestión legal. Por supuesto que no. Pero tenemos préstamos reales que prometió devolver. Empecemos por ahí. Que al menos lea el resto. Mariana no discutió. Preparó una reclamación oficial. En ella se enumeraban todas las transferencias confirmadas, los motivos de los pagos, la correspondencia y un plazo para la devolución voluntaria de la deuda, 30 días. Si Arturo se negaba a pagar o a negociar, Mariana presentaría una demanda y exigiría el cobro de las sumas que se pudieran probar en el juicio. Por separado, guardamos la grabación de la conversación en el restaurante, los mensajes de mi hijo y todos los documentos relacionados con las transferencias. A las 8 de la tarde, la mesa de Mariana estaba cubierta de papeles. Firmé el Nuevo Testamento, la solicitud para la compañía de seguros y la disposición sobre mis ahorros. Parte de los documentos debían ser certificados por un notario a la mañana siguiente, pero la decisión ya estaba tomada. Mariana me tendió la última página. Piénsalo una vez más.
Cuando Arturo reciba esta reclamación, será difícil dar marcha atrás. Miré la línea donde se requería mi firma. Ante mis ojos apareció Arturo el día de su graduación. Estaba de pie con su diploma, abrazándome y llorando. Mamá, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Recordé cómo le creí. Luego oí otra frase. Me alegro de que papá te engañara. Cogí el bolígrafo. Lo he pensado todo. ¿Cuándo entrego los documentos? Mañana por la mañana. Mariana apartó la carpeta. Bien, pero hoy debes ir a casa y al menos dormir un poco. Lo intentaré. No pude dormir. Al volver a casa, me duché, me cambié y saqué una caja con fotos antiguas. Arturo recién nacido, envuelto en una manta que había tejido mi madre. Arturo a los 2 años, cubierto de tierra después de jugar en el patio. A los 5, con un disfraz de superhéroe en una fiesta infantil. A los 10, con la copa del equipo de fútbol del colegio. A los 15, delgado, desgarbado, con brackets y una cara de adolescente eternamente descontenta. A los 18, en su graduación. A los 23, con su título de abogado. El día de su boda, junto a Natalia, feliz y agradecida. Cada foto guardaba una parte de mi vida. Miraba a mi hijo y trataba de entender en qué momento lo había perdido. Cuando el niño que corría hacia mí después de cada caída se convirtió en un hombre capaz de disfrutar de mi dolor. Estuve repasando las fotos hasta altas horas de la noche y luego llamé a Carolina. Respondió casi de inmediato. «Mamá, ¿está todo bien?» «No, hija». Le conté lo del almuerzo, le repetí las palabras de Arturo, le informé de la boda de Héctor y del embarazo de Valeria. Luego le confesé que había pasado la tarde con la abogada y había cambiado el testamento. Carolina guardó silencio durante un largo rato. «¿Estás enfadada?», pregunté. «Estoy intentando entender lo que siento. ¿Crees que estoy haciendo algo mal?» «No». La respuesta sonó firme. «Es tu hermano y tú eres mi madre. Arturo ha cruzado una línea que no se debe cruzar. Puede que lo pierda para siempre. Mamá, él ya ha renunciado a ti. No fuiste tú la primera en romper vuestra relación». Cerré los ojos. Y si recapacita, entonces que lo demuestre con hechos. No con una llamada, ni con palabras bonitas, ni con un simple «lo siento», con hechos. Las lágrimas finalmente rodaron por mi rostro. Había aguantado todo el día en el restaurante, en el coche, en casa de Mariana, pero junto a mi hija, incluso por teléfono, ya no pude más. «Te quiero, mamá», dijo Carolina, «y siempre estaré a tu lado». «Yo también te quiero. Intenta dormir. Mañana será un día duro». Tenía razón. Por la mañana fui al notario, firmé los papeles restantes y recogí el grueso sobre con la reclamación oficial. A las 9 en punto, aparqué frente a la casa de Arturo, la misma casa para cuya compra le di la entrada. La casa cuya reforma ayudé a pagar después del nacimiento de María. La casa donde crecían mis nietos y a la que ahora apenas me invitaban. El sobre parecía pesado, no por el papel. Dentro estaban las consecuencias de 40 años de mi amor ciego. Llamé al timbre, abrió la puerta Natalia. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada, bajo los ojos se veían ojeras. Al verme, sonrió por un instante. «Leonor». Luego miró hacia la escalera y bajó la voz. «Arturo no está de buen humor desde la mañana. Tenga cuidado, lo sé. Necesito hablar con él». Me dejó entrar. La casa estaba en silencio. Los niños ya se habían ido al colegio. «Arturo», llamó Natalia. «Tu madre». Se oyeron pasos pesados. Mi hijo bajó del segundo piso con cara de descontento y los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué haces aquí? ¿No fue suficiente con la conversación de ayer? He venido a entregarte unos documentos». Le tendí el sobre. No lo cogió de inmediato. «¿Qué documentos?» «Ábrelo y léelo». Arturo rasgó el borde del sobre, sacó las primeras páginas y empezó a leer. Al principio, en su rostro apareció el desconcierto, luego la incredulidad y, a los pocos segundos, un miedo real. «¿Qué es esto?», susurró. «Una reclamación oficial de deudas». «¿Qué deudas?». «El dinero para tu despacho, las transferencias que prometiste devolver, la ayuda con el piso y la reforma. Todo está recopilado y documentado». Pasaba las páginas rápidamente. 290.000 euros. «¿Te has vuelto loca?». «No. Por fin he recuperado la cordura. Eran regalos».
Parte, quizás. Pero parte tú mismo los llamaste préstamos y prometiste devolverlos. Eres mi madre. Ayer dejaste claro que no me consideras una persona digna de respeto, así que ahora nos comunicaremos como adultos con obligaciones financieras. Natalia recogió una hoja que se había caído y leyó unas líneas. Su rostro palideció. Leonor, ¿esto es en serio? Completamente en serio. Arturo arrugó los papeles en su mano. Soy abogado. Lo recurriré. Recúrrelo. Mariana está preparada. Esto es chantaje. No, es una exigencia de devolución de deudas. ¿Quieres destruir a mi familia? Le miré con calma. La familia no la destruyen los documentos, Arturo. La familia la destruyen la traición, la mentira y el desprecio. Dio un paso hacia mí. Te arrepentirás. Ya me arrepiento de haberte solucionado todos los problemas durante demasiado tiempo. Me di la vuelta para salir, pero me detuve en la puerta. Y una cosa más. Él me miraba, respirando con dificultad. Ya no estás en mi testamento. Estás excluido de los seguros de vida. Mis ahorros serán para los niños y para Carolina. No recibirás nada. El rostro de Arturo se puso gris. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho, mamá. Por primera vez en toda la mañana, en su voz no sonó la ira, sino el pánico. Pero no me di la vuelta. Unas horas más tarde empezó a llamar, primero una vez, luego otra, y después el teléfono no dejó de sonar. El primer día no respondí a ninguna llamada. El segundo, el teléfono empezó a vibrar desde primera hora de la mañana. 8 llamadas perdidas seguidas. Luego empezaron a llover los mensajes. Te has vuelto loca. Conseguiré que te declaren incapacitada. No tienes derecho a hacer esto. Coge el teléfono. Y un poco más tarde. Mamá, por favor. Lo leía todo y no respondía. Detrás de la ira en esos mensajes ya se notaba el miedo. Arturo por fin entendió que esta vez no me limitaría a lágrimas y reproches. Al tercer día, llamó Héctor. Vi su número en la pantalla y dudé unos segundos. Al final, contesté. Leonor, ¿qué le estás haciendo a nuestro hijo? Hablaba indignado, como si fuera yo quien hubiera destruido la familia. Lo mismo que tú le hiciste a nuestro matrimonio. Exigir que responda por sus actos. Es una locura. Vas a arruinar a Arturo. Él mismo eligió ese camino. Es tu hijo. Solo se acordó de eso cuando vio la suma de la deuda. Héctor suspiró pesadamente. Leonor está desesperado. Quizás la desesperación le enseñe lo que no pudieron enseñarle 40 años de mi amor. Te estás comportando con crueldad. Me reí en voz baja. ¿Crueldad? Sí. Me engañaste durante 2 años, Héctor. Destruiste nuestro matrimonio, pusiste a nuestro hijo en mi contra, le convenciste de que yo era la culpable de tu traición, ¿y ahora hablas de crueldad? Yo no lo puse en contra de nadie. Le contabas cada día lo fría, tacaña y desalmada que era. ¿Usaste a tu propio hijo para justificarte? Eso no es verdad. Entonces explícame de dónde saca que repite tus palabras casi al pie de la letra. Héctor se calló. No esperé una respuesta. No me vuelvas a llamar por este asunto. Y colgué. Al quinto día, Arturo vino a mi casa. Lo vi en la pantalla del videoportero. Estaba de pie junto a la cancela, sin afeitar, con los ojos rojos y un aspecto como si no hubiera dormido en varias noches. Mamá, abre, tenemos que hablar. No respondí. Sé que estás en casa. Pulsó el botón de nuevo. Vamos a arreglarlo de buenas. Miré la pantalla y guardé silencio. Unos minutos después, las súplicas se convirtieron en gritos. No puedes esconderte para siempre. Luego en amenazas. Impugnaré tus papeles de todos modos. Y después, de nuevo, en ruegos. Mamá, por favor abre. Estuvo en la puerta casi 20 minutos. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Al final, Arturo se metió en el coche y se fue. Apagué la pantalla del videoportero, me dejé caer en el sofá y me quedé sentada un largo rato, inmóvil. Mi hijo sufría. Lo veía y a mí también me dolía. Pero si hubiera abierto la puerta ese día, todo habría acabado como siempre. Arturo habría alzado la voz. Yo habría empezado a justificarme y luego lo habría perdonado solo porque es mi hijo. Esta vez no quería ser la madre cómoda que lo aguanta todo. Al séptimo día, llamó Natalia. Leonor, ¿podemos hablar? Claro, hablaba en voz baja, como si Arturo estuviera cerca. Está muy mal.
Apenas duerme, come poco, se desahoga con todo el mundo. Me lo imagino, no tenemos ese dinero. El piso está hipotecado, los coches a plazos, los niños van a un colegio privado. Ya vivimos de pago en pago. Sentí una sincera lástima por ella y por los nietos. Pero Arturo había creado durante años la imagen de un hombre de éxito, comprando cosas caras y aceptando mi ayuda como algo natural. Natalia, no quiero hacerte daño a ti ni a los niños, pero Arturo debe responder por sus propias decisiones. Dijo cosas horribles. Lo sé. Ya no se trata solo de las palabras. Durante muchos años pidió dinero, prometió devolverlo y luego hizo como si yo estuviera obligada a mantenerlo toda la vida. ¿Qué debe hacer ahora? Vender el coche. Renunciar a gastos superfluos, trabajar más, proponer un plan de pagos realista. Natalia guardó silencio. ¿Cree que puede cambiar? No lo sé. Depende de él. Al 10º día, Mariana recibió una carta del abogado de Arturo. En ella se afirmaba que todas mis transferencias habían sido ayuda voluntaria de una madre a su hijo y no estaban sujetas a devolución. Mariana me llamó de inmediato. Ha decidido defenderse. No esperaba otra cosa. Su postura es comprensible. En parte de las sumas pueden tener razón. Y en cuanto a los préstamos, ahí tenemos pruebas sólidas. Preparó una respuesta. 47 páginas de extractos, recibos, cartas y mensajes. Mamá, préstame hasta fin de año. Te lo devuelvo en cuanto cobre el caso. Gracias por sacarme del apuro. Te lo devolveré todo. Cada una de esas promesas ahora estaba en una carpeta separada. Después de la respuesta de Mariana, el abogado de Arturo guardó silencio durante un tiempo. Al 14º día, Natalia se presentó en mi casa. Del coche salieron Marcos y María. Abuela, María fue la primera en abalanzarse sobre mí. La abracé y sentí el conocido olor a champú infantil. Mi niña, ¿cómo te he echado de menos? Marcos se acercó con más calma, ya había pegado el estirón y cada vez se parecía más a un adolescente. Hola, abuela. Hola, mi niño. Natalia estaba junto a la cancela, sin saber cómo empezar la conversación. Perdone que sin avisar. Los niños no paran de preguntar por usted. Aquí siempre sois bienvenidos. Pasamos todo el día juntos. Les preparé sus tortitas favoritas. Ayudé a Marcos con los deberes. Jugué con María. Escuché sus historias sobre el colegio y sus amigas. Durante unas horas fui simplemente una abuela. Sin divorcio, sin deudas, sin traición. Cuando Natalia se dispuso a marcharse, María se detuvo en la puerta. Abuela, ¿por qué os habéis peleado tú y papá? Me agaché frente a ella y le cogí las manos. Es una conversación de adultos, cariño. A veces las personas se hacen daño y necesitan tiempo para arreglarlo. Papá se pone triste cuando habla de ti, lo sé. ¿Ya no le quieres? Se me encogió el corazón. Siempre le querré. Pero el amor no significa que puedas permitir que una persona te trate mal. María frunció el ceño, intentando comprender. ¿Os reconciliaréis? Espero que sí, pero papá tiene que aprender algunas cosas. Me abrazó, los acompañé hasta el coche y los despedí con la mano hasta que desapareció tras la curva. La casa volvió a quedarse vacía. En el sofá había quedado una goma del pelo de María. Sobre la mesa estaba el cuaderno en el que Marcos resolvía problemas. Esa noche estuve a punto de rendirme. Abrí la conversación con Arturo. Había decenas de mensajes a los que no había respondido. Empecé a escribir. Hijo, hablemos. No puedo más. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Un movimiento y todo podría haber terminado. Volvería a ser la madre que da el primer paso, que perdona antes de que la persona reconozca su culpa, que salva a su hijo adulto de las consecuencias de sus propios actos. Miré su foto de perfil. Arturo estaba de pie junto a Héctor. Ambos sonreían. La foto, a juzgar por el entorno, fue tomada en el nuevo piso de su padre, y de nuevo oí la voz de mi hijo. Me alegro de que papá te engañara. Borré el mensaje, letra por letra, luego apagué el teléfono y me fui a dormir. Al 18º día, Héctor se casó con Valeria. Me enteré por Carolina. Me envió capturas de pantalla de las redes sociales. Mamá, mira este circo. Valeria llevaba un vestido blanco. Su vientre ya empezaba a redondearse. A su lado, Héctor, con un traje nuevo, sonreía como si le hubiera tocado el premio gordo. Arturo estaba a su lado. El padrino.
Mi hijo sonreía en la boda de su padre con la mujer por la que había destruido nuestra familia. Miré la foto durante mucho tiempo. Valeria era realmente guapa, joven cuidada, con una figura perfecta y una sonrisa impecable. Pero en su mirada había algo frío. No la alegría de una novia, sino más bien la satisfacción de alguien que ha conseguido lo que quería. Entonces aún no comprendía lo precisa que resultaría ser esa sensación. Al 21º día, Arturo llamó 15 veces. Los mensajes se volvieron diferentes, sin amenazas, sin acusaciones. Mamá, hablemos. Entiendo que me equivoqué. Por favor, déjame explicarme. Te quiero. Esas palabras no me las había dicho en muchos años, pero solo se acordó del amor cuando tuvo miedo de perder el dinero y su vida habitual. No respondí. Al 25º día, llamó Mariana. Quedan 5 días de plazo. ¿Qué hacemos si no propone un pago? Presentar la demanda. Todavía puede pedir negociar. En 25 días me ha enviado amenazas, ha contratado a un abogado y solo después ha empezado a decir que me quiere. No he oído una disculpa real. ¿Estás segura? Sí. Al 28º día, el teléfono sonó desde primera hora de la mañana. Arturo llamaba una y otra vez. Por la noche conté 28 llamadas perdidas. El último mensaje llegó casi a medianoche. Mamá, me equivoqué. Perdóname. No tengo ese dinero. Vas a arruinar mi vida. Por favor, contesta. Te quiero. Miré la pantalla y por primera vez en todo este tiempo dudé. Quizás había ido demasiado lejos. Quizás estaba castigando a mi hijo no por justicia, sino por mi propio dolor. Quizás algún día me arrepentiría de no haber respondido a esas 28 llamadas. Me acosté, pero no pude dormir. Sobre las 2 de la madrugada me levanté y fui a la habitación que una vez fue de Arturo. Apenas había cambiado nada allí. En las estanterías estaban sus copas del colegio. En la pared colgaba su diploma. En los cajones había fotos antiguas y cosas que había olvidado hacía mucho tiempo. Me senté en el borde de la cama. En una foto, Arturo recibía su título de abogado y me abrazaba. Gracias por todo, mamá. Nunca lo olvidaré. Y lo había olvidado. Lloré, no de rabia. Lloraba por el hijo que había perdido, por el marido que me había traicionado, por la familia que ya no existía. 41 años junto a un hombre que eligió a otra. 40 años junto a un hijo que un día me miró con desprecio. 69 años de vida con la convicción de que si lo das todo por la gente, ellos te corresponderán con bondad. Lloré hasta que me costó respirar. Y entonces cogí el teléfono y llamé a Carolina. Mamá, son las 3. ¿Qué ha pasado? Ya no puedo más, hija. Mi voz temblaba. Estoy sola en esta casa enorme. Papá me ha traicionado. Arturo me ha dado la espalda. Y no sé cuánto más aguantaré. Carolina se despertó del todo. Mamá, escúchame con atención. No estás sola. No me lo parece. Me tienes a mí, a Miguel, a Pedro y a Laura. Te queremos. Mañana por la mañana voy para allá. No hace falta que dejes tus cosas. Hace falta. Eres mi madre. No te voy a dejar en este estado. Me cubrí la cara con la mano. Estoy tan cansada, Carolina. Lo sé, pero superarás esto también. Eres más fuerte de lo que crees. Por primera vez en mucho tiempo, mis lágrimas no eran solo de dolor. Te quiero. Y yo a ti. Intenta dormir. Por la mañana estaré a tu lado. Después de hablar con mi hija, llamé a mi hermana. Juana, te necesito. No hizo preguntas innecesarias. Por la mañana cojo el primer autobús. Aguanta hasta que llegue. Esa noche, por fin, pude dormir. Carolina llegó a las 9 de la mañana. Juana, después de comer. La casa volvió a llenarse de voces, del olor a comida y de la sensación de que todavía le importaba a alguien. Mi hermana se sentó a mi lado en el sofá y me cogió de la mano. Hiciste bien, Leonor. Arturo necesitaba una buena sacudida. ¿Y si lo pierdo para siempre? Entonces será su elección. ¿De verdad crees que puede cambiar? Juana se quedó pensativa. Lo criaste con amor. Todo lo bueno que le inculcaste no puede haber desaparecido por completo. Ahora mismo está enterrado bajo las ofensas, las excusas convenientes y las mentiras de su padre. Y si no queda nada, entonces al menos sabrás la verdad. Quería creerla, pero unos días después, el plazo expiró. Arturo no pagó ni un céntimo ni propuso un acuerdo real. Mariana presentó la demanda. El proceso comenzó.
Aún no sabía que, 3 meses después, una simple llamada de su oficina revelaría un secreto que cambiaría la historia de nuestra familia una vez más. Durante 3 meses, Arturo no hizo ni un solo pago. Mariana presentó la demanda y el caso avanzaba lentamente en los tribunales. Apenas nos comunicábamos. A veces, Natalia me enviaba mensajes cortos sobre los niños o me preguntaba por mi salud. De Arturo escribía poco. No pedía detalles, aunque cada vez que veía su nombre en la pantalla, esperaba leer que mi hijo por fin había entendido lo que había hecho. Pero nada cambiaba, hasta que un jueves cualquiera me llamó Mariana. «Leonor, ¿puedes venir a la oficina?» Su voz sonaba extraña, seria, pero con una satisfacción apenas disimulada. «¿Qué ha pasado? Mejor te lo muestro en persona». 1 hora después, ya estaba sentada en su despacho. Junto a Mariana había un hombre desconocido de unos 50 años. Pelo canoso, rostro cansado, una mirada tranquila y atenta. «Este es Alejandro Gómez, detective privado», lo presentó Mariana. «¿Recuerdas que te propuse investigar a Valeria?», lo recordaba. Entonces me pareció innecesario. Héctor ya se había ido. El divorcio había finalizado, y su joven esposa ya no tenía nada que ver conmigo. Ahora, sobre la mesa había una gruesa carpeta. «¿Qué han encontrado?», pregunté. Mariana señaló una silla. «Siéntate. Esto va a ser desagradable». Me senté. Alejandro abrió la carpeta y puso varias fotos delante de mí. El verdadero apellido de Valeria es Nerónova. En sus documentos de nacimiento figuraba como Valeria Pródova. Cambió de apellido varias veces. ¿Y qué demuestra eso? Por sí solo, nada. Pero este no es el primer hombre mayor que conoce en un gimnasio. Sentí un escalofrío. El detective puso ante mí la foto de un hombre de pelo canoso con una cara amable y algo desconcertada. Nicolás Beresín, 74 años, viudo, exempresario. Hace 4 años vivía en Zaragoza. Valeria trabajaba allí como entrenadora personal. Primero le ofreció a Nicolás clases individuales, luego empezó a escuchar sus historias, a acompañarlo después de los entrenamientos, a llamarlo por las noches. A las pocas semanas empezaron a salir. 3 meses después se casaron. Levanté la vista. Como Héctor. Casi idéntico, confirmó Alejandro. Joven entrenadora, hombre mayor adinerado, romance rápido y boda urgente. Después del matrimonio, Valeria empezó a gastar el dinero de Nicolás. Coche nuevo, joyas caras, reforma de la casa, viajes, ropa, transferencias a sus cuentas. En un año desaparecieron unos 280.000 euros. Él se lo permitía. Estaba seguro de que lo amaba. Luego, Valeria anunció que estaba embarazada. Alejandro hizo una pausa. Cuando el dinero empezó a escasear, anunció que había perdido al bebé. 2 meses después, solicitó el divorcio y se llevó lo que aún podía conseguir. Miré la foto de Nicolás. ¿Qué fue de él? Después del divorcio, se quedó casi sin ahorros, cayó en una profunda depresión y murió menos de 1 año después. ¿De qué? Oficialmente, de problemas cardíacos. La familia sospechaba que era algo más complicado, pero entonces no encontraron pruebas de un delito. Mariana puso al lado varios extractos bancarios. El hijo de Nicolás, Oleg, intentó investigarlo durante años. Conservó la correspondencia, los documentos, los contratos y los datos de las transferencias. ¿Por qué no se acusó a Valeria antes? Cada acto por separado parecía legal, explicó Alejandro. Un adulto regalaba voluntariamente dinero a su esposa, no lo obligaba a firmar documentos bajo amenaza. Después del divorcio, simplemente desapareció y empezó una nueva vida en otra ciudad. ¿Y ahora eligió a Héctor? Sí. Ante mí había fotos de Valeria en el gimnasio de Zaragoza. En una sonreía junto a Nicolás, en otra estaba sentada en un coche caro, en una tercera salía de una joyería. La sonrisa era la misma que en la foto de boda con Héctor, fría y segura. No es solo una amante, susurré. Creemos que actúa según un patrón determinado, dijo Alejandro. Elige a hombres mayores, solos o infelices, con dinero, les da la sensación de juventud y de ser necesarios. Consigue rápidamente el matrimonio, accede a sus fondos y desaparece cuando ya no hay nada que sacar. Recordé las palabras de Héctor. Ella me hace sentir vivo. Valeria sabía exactamente qué decir. «Hay algo más», continuó Mariana. «El hijo de Nicolás, Oleg Beresín, ha aceptado colaborar».
Me pasó un número de teléfono. Quiere justicia y está dispuesto a testificar. Guardé silencio durante un largo rato. Héctor me había traicionado. Se había ido con Valeria. Le había permitido humillar 41 años de nuestra vida. Una parte de mí podría haber dicho que ahora pague por su propia estupidez, pero imaginé a Nicolás, un viudo mayor que quería amor y se quedó sin dinero, sin familia y sin ganas de vivir. Si Valeria era realmente una estafadora, Héctor podría no ser su última víctima. ¿Qué se puede hacer?, pregunté. Mariana, por primera vez en toda la conversación, sonrió. Reunir pruebas de ambos casos y acudir a las autoridades. Las semanas siguientes se convirtieron en un trabajo que nunca esperé hacer a mis 69 años. Me puse en contacto con Oleg Beresin. Su voz sonaba cansada, como si llevara varios años viviendo con el mismo dolor. Leonor, no se imagina cuánto he esperado a que alguien volviera a interesarse por esta mujer. Siento mucho lo de su padre. Era un buen hombre. Trabajó toda su vida, crió a 4 hijos. Después de la muerte de mi madre, se sentía solo. Valeria lo vio y se aprovechó. Intentaremos demostrar que no fue una casualidad. Gracias. Al menos quiero saber que mi padre no sufrió en vano. Unimos los documentos. Oleg nos entregó los extractos de las cuentas de Nicolás, fotos, correspondencia y los contactos de antiguos empleados del gimnasio. Varios entrenadores recordaban bien a Valeria. Uno contó que a menudo preguntaba por clientes adinerados. Otro la vio empezar a comprar cosas caras de repente, después de conocer a Nicolás. La antigua recepcionista del gimnasio recordó que Valeria dijo una vez en broma: «Un hombre mayor es especialmente generoso cuando tiene miedo de volver a quedarse solo». Por separado, estos testimonios no probaban nada. Juntos, componían un panorama desagradable. Mariana preparó la denuncia. Alejandro siguió buscando otros episodios. Recopilamos fechas, sumas, fotos y transferencias. Casi dejé de pensar en mi propio divorcio. Ahora el asunto no era solo sobre mí, ni siquiera sobre Héctor. Si no se detenía a Valeria, podría encontrar a su próximo hombre. Pero mientras preparábamos los documentos, los acontecimientos empezaron a desarrollarse por sí solos. Un domingo por la tarde me llamó Natalia. Su voz temblaba. «Leonor, no se preocupe». «¿Qué ha pasado?» «Arturo ha encontrado una conversación en el teléfono de Valeria». «¿Qué conversación?» «Con otro hombre». Cerré los ojos. Apenas me sorprendió. «¿Quién es?» «Un entrenador de su gimnasio. Tiene 28 años». Arturo vio el mensaje por casualidad cuando fue a ver a su padre. El teléfono de Valeria estaba sobre la mesa y en la pantalla apareció una notificación demasiado explícita. Leyó unas cuantas frases y se dio cuenta de que la relación llevaba mucho tiempo. «¿Arturo se lo contó a Héctor?», pregunté. «Sí». «¿Cómo reaccionó?» «Muy mal». Empezó a gritar. Luego le costó respirar. Le subió la tensión. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Se llevaron a Héctor al hospital. No sentía alegría, solo cansancio. Había cambiado 41 años de vida por una mujer que lo engañaba con un joven entrenador. «¿Arturo está ahora con él?» «Sí». «Ha ido al hospital». Al día siguiente, Natalia volvió a llamar. Volvió de madrugada. «¿Cómo está Héctor?» «Estable, pero Arturo está como destrozado. Me contó que su hijo apenas habló en toda la noche». Luego se sentó en la cocina y dijo: «Yo defendía a esa mujer. Le decía a mi madre que Valeria era mejor que ella. Y ahora resulta que le ha estado engañando a mi padre todo este tiempo». Natalia preguntó: «¿Y qué piensas hacer?» Arturo no respondió, pero por primera vez empezó a pensar no en el dinero que podría perder, sino en lo que me había hecho a mí. Unos días después, Mariana entregó los materiales recopilados a los investigadores. Citaron a Valeria para que declarara. Cuando se enteró de que había salido a la luz el caso de Nicolás Beresin y que teníamos documentos de 2 historias casi idénticas, ocurrió lo que Mariana esperaba. Valeria desapareció. Por la noche, recogió sus cosas más caras, sacó el dinero que aún quedaba en las cuentas accesibles y se marchó. Héctor se despertó por la mañana solo. Los armarios estaban medio vacíos. Los documentos habían desaparecido. El teléfono de Valeria estaba apagado. Lo había dejado sin explicaciones, sin dinero y sin la mujer por la que había destruido a su familia. La búsqueda duró varios meses. Mientras tanto, el niño que Valeria decía que era hijo de Héctor nació prematuramente en otra ciudad.
Cuando se lograron los trámites necesarios, Héctor insistió en una prueba de paternidad. El resultado fue negativo. El niño no era suyo. Esta noticia lo destrozó por completo. Me había traicionado, le había dado la espalda a su hija, había puesto a su hijo en mi contra y se había casado con una amante embarazada. Pero ni su amor ni el niño le pertenecían. Más tarde, el bebé fue entregado a una familia de acogida no relacionada con esta historia. Esperaba que al menos él tuviera una vida tranquila y nunca supiera cómo empezó. Encontraron a Valeria 3 meses después en Murcia. Vivía con otro apellido y ya se había empleado en un nuevo gimnasio. La investigación unificó los materiales sobre Héctor y Nicolás Beresín. Más tarde, aparecieron más personas que reconocieron a Valeria en las fotos y contaron historias similares. La acusaron de estafa. El tribunal determinó que se había ganado deliberadamente la confianza de hombres mayores, había accedido a su dinero y había ocultado sus verdaderas intenciones. Valeria fue condenada a 8 años de prisión. El día que se dictó la sentencia, me llamó Oleg Beresín. Leonor, gracias. Ha ayudado a conseguir justicia para mi padre. Lo hicimos juntos. Ahora al menos sé que ya no destruirá a nadie más. Después de la conversación, lloré durante mucho tiempo. No por Héctor ni por Valeria. Pensé en Nicolás, a quien nunca conocí. En un hombre que resultó ser demasiado confiado en un momento en que necesitaba especialmente la cercanía. Al menos ahora su familia tenía una respuesta. Héctor tuvo más suerte. Sobrevivió. Pero de su vida anterior no le quedaba casi nada. Los 150.000 euros que recibió tras el divorcio habían desaparecido. La mayor parte la había gastado Valeria y el resto se lo llevó al huir. Héctor vivía en un pequeño piso de alquiler con su pensión. Su salud se deterioró. La tensión le subía constantemente. Empezaron los problemas de azúcar y el médico hablaba de depresión. Una tarde me llamó. Estuve a punto de no contestar, pero en el último momento deslicé el dedo por la pantalla. Leonor. Su voz sonaba baja y envejecida. Te escucho. Necesito pedirte perdón. No dije nada. Fui un idiota, el mayor idiota del mundo. Tiré todo lo que teníamos por una mujer que me utilizó. Fue tu elección. Lo sé. Se quedó en silencio. Tú me salvaste. No. Si no hubiera sido por ti, Valeria se lo habría llevado todo y luego habría encontrado al siguiente. Tú revelaste quién era. No lo hice por ti. Lo entiendo, pero aún así te estoy agradecido. Me acerqué a la ventana. En la calle se encendían las farolas. En la casa de al lado, una familia se reunía para cenar. Una vez, nosotros también tuvimos esa vida. Héctor, te perdono. No entendió de inmediato que ya no quería llevar ese odio dentro de mí. Era demasiado pesado. Entonces podemos. No. Le interrumpí con calma. El perdón no significa que olvide, y mucho menos que volvamos a estar juntos. Él guardó silencio. Nuestro matrimonio se acabó. No quiero amistad, ni encuentros, ni conversaciones sobre el pasado. Necesito distancia. Lo entiendo. Intenta cuidar tu salud. Sé un padre y un abuelo normal, al menos ahora, y recuerda que a tu lado tuviste una mujer que realmente te amaba. Tú mismo decidiste cambiarla por una hermosa mentira. Colgué. Por primera vez en muchos meses sentí una calma interior. Pero con Arturo todo seguía siendo más complicado. Natalia decía que había cambiado mucho, que se había vuelto callado, dormía mal y cada vez miraba más las fotos familiares antiguas. Vio cómo se derrumbaba la historia en la que tanto había querido creer. Su padre no era la víctima de un matrimonio infeliz, sino un hombre que había cedido a la adulación. Valeria no era una mujer enamorada, sino una estafadora. Yo no era una anciana amargada, sino una persona que, incluso después de la traición, ayudó a detener a una criminal. Arturo empezó a comprender la verdad. Pero con la sola comprensión no me bastaba. 5 meses después de aquella mañana en que le entregué la reclamación, Natalia vino a verme sola. Entró en el salón, se sentó en el sofá y durante unos segundos reunió sus pensamientos. Leonor, ayer le puse a Arturo una condición. ¿Qué condición? Natalia me miró con seriedad. O viene a verte y empieza a arreglar las cosas con hechos, o cojo a los niños y me voy. La miré en silencio. ¿Qué respondió? Al principio pensó que lo estaba asustando, y luego se dio cuenta de que no bromeaba. Me contó que por primera vez en todo su matrimonio le había dicho a su marido todo.
cómo había traicionado a su propia madre, cómo había elegido la cómoda mentira de su padre, cómo, después de sus horribles palabras, no había venido a pedir perdón, sino que había enviado a un abogado, como los niños lo miraban y aprendían a tratar a sus seres queridos. Le dije, o mañana vas a ver a tu madre, admites tu culpa y empiezas a pagar la deuda, o nos vamos. Natalia, no quiero destruir vuestra familia. Usted no la está destruyendo. Simplemente ya no puedo fingir que todo está bien. Se inclinó hacia mí. Arturo no durmió en toda la noche. Por la mañana se fue de casa. En ese momento sonó el timbre. Miré a Natalia. No se sorprendió. Me acerqué al videoportero. En la cancela estaba Arturo. Sin su coche caro, su mirada segura y su habitual irritación. Parecía como si en los últimos meses hubiera envejecido varios años. Mamá, dijo a la cámara, sé que no me lo merezco, pero por favor, déjame hablar contigo. Abrí la cancela. Arturo entró lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo. Se detuvo en el vestíbulo y miró a su alrededor, desconcertado. La casa le resultaba familiar hasta el más mínimo detalle. Aquí había crecido. Aquí había hecho sus primeros deberes. Había estado enfermo. Había discutido conmigo. Había traído a sus amigos. Pero en ese momento se comportaba como alguien que está por primera vez en un lugar extraño. Natalia se levantó del sofá. Os dejaré solos. Arturo la miró. En la mirada de ella no había ni compasión ni apoyo, solo una firme expectación. Pasó a su lado y cerró la puerta en silencio detrás de ella. Nos quedamos solos. Siéntate, dije. Se sentó en el borde del sofá. Yo ocupé el sillón de enfrente. Durante unos segundos, Arturo guardó silencio, jugueteando con el borde de la manga, y sin atreverse a levantar la vista. Antes, siempre entraba en esta casa con confianza. Hablaba alto, discutía, defendía su punto de vista. Ahora, frente a mí, se sentaba un hombre destrozado. Habla, pronuncié. Respiró hondo. He venido a pedir perdón. ¿Por qué exactamente? Arturo finalmente me miró. Por todo. Así no vale. Se desconcertó. ¿Qué? Por todo son palabras cómodas. No explican nada. Dime, ¿por qué pides perdón? Le temblaron los labios, por haberle creído a mi padre, por no haber querido escucharte a ti, por haber repetido sus mentiras, por no haberte dejado ver a los niños, por aquel almuerzo. Bajó la cabeza, y por las palabras que dije. ¿Qué palabras? Le obligué a pronunciarlas de nuevo. Arturo apretó las manos. Que me alegraba de la infidelidad de mi padre, que había encontrado a una mujer mejor que tú. El silencio se apoderó de la habitación. ¿Por qué dijiste eso? Estaba enfadado. ¿Con quién? Se quedó pensando. Supongo que contigo. ¿Por qué? Por el divorcio, porque la familia se había roto. Negué con la cabeza. La familia no la destruí yo. Ahora lo entiendo. Ahora que Valeria ha engañado a tu padre. Cerró los ojos. No solo por eso. Entonces, ¿por qué? Arturo se levantó, caminó por la habitación y volvió a sentarse. Quería creer a papá. Su versión era cómoda. Si tú eras la culpable, entonces él no era un traidor. Eso significaba que no tenía que juzgarlo. Hablaba lentamente, como si fuera la primera vez que formulaba esos pensamientos en voz alta. Papá llamaba casi todos los días, contaba cómo sufría, cómo lo oprimías, cómo Valeria le había devuelto las ganas de vivir. Yo escuchaba. Y poco a poco empecé a verte con sus ojos. ¿Y no quisiste mirar con tus propios ojos? No. La respuesta fue honesta. ¿Por qué? Porque entonces habría tenido que admitir que el hombre al que admiraba se había portado de forma mezquina. Se pasó la mano por la cara. Elegí su mentira porque la verdad era demasiado desagradable. Miré a mi hijo durante un largo rato. ¿Y no te di pena? Arturo se estremeció. Sí, pero intentaba no pensar en ello. ¿A eso lo llamas amor de madre? No. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Mamá, fui un monstruo. No lo consolé. Tenía que sentir hasta el final el peso de sus propias palabras. ¿Qué te ha hecho venir hoy? La condición de Natalia. Ella me dio el último empujón. Así que, sin la amenaza de perder a tu mujer y a tus hijos, no habrías venido. Quizás habría venido más tarde. Una respuesta cómoda. Lo sé. Se secó la cara.
pero empecé a entenderlo todo antes. Cuando vi a mi padre en el hospital, cuando se supo quién era Valeria, cuando el niño resultó no ser suyo. ¿Te dio pena tu padre? Al principio sí. ¿Y yo? Arturo bajó la mirada. Luego comprendí que tú habías estado diciendo la verdad todo el tiempo, y que incluso después de todo lo que papá hizo, ayudaste a detener a Valeria. No lo hice por él. Lo sé. Precisamente por eso me sentí aún peor. Se inclinó hacia adelante. Defendí a una mujer que utilizó a mi padre, dije que era mejor que tú, y tú resultaste ser la única persona que no se quedó mirando cómo destruía a otros. Guardé silencio. No merezco que vuelvas a considerarme tu hijo, continuó Arturo, pero quiero al menos intentar arreglar lo que hice. ¿De qué manera? Sacó su teléfono. Ayer vendí el coche. ¿El que compraste hace año y medio? Sí. Arturo siempre se había enorgullecido de ese coche. Caro, nuevo, comprado a crédito. Aunque el coche viejo todavía funcionaba perfectamente. ¿Por cuánto? 32.000 euros. Me mostró el contrato y un mensaje del banco. Es todo lo que he podido sacar ahora. Entiendo que la cantidad es mucho menor que la deuda, pero quiero transferírtela. No esperaba que realmente empezara con un acto. Transfiérelo. Arturo abrió rápidamente la aplicación. A los pocos segundos, mi teléfono vibró. El dinero había llegado a la cuenta, dejó el teléfono sobre la mesa y de repente se arrodilló ante mí. La última vez que lo vi así fue cuando era un niño y rompió mi jarrón favorito. Mamá, perdóname. Se le quebró la voz. No por el dinero. No porque Natalia amenazara con irse. Perdóname por haber elegido la mentira de otro en lugar de a ti, por haber permitido que mi padre te hiciera culpable, por haberte privado de tus nietos, por haber dicho aquellas palabras. Lloraba abiertamente, sin intentar ocultar su rostro. No sé cómo pude tratarte así. Le miré y sentí como dos mujeres luchaban en mi interior. Una quería abrazar a su hijo, estrecharlo contra sí y decirle que todo estaba olvidado. La otra recordaba el restaurante, su mirada fría y los meses de silencio. Elegí a la segunda. Levántate, Arturo. Se levantó. No te perdono. Su rostro cambió. Mamá, no te perdono. Todavía. El dolor apareció en sus ojos. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Crees que has vendido el coche, has transferido el dinero, y ahora todo debería volver a su sitio. No pienso eso. Bien, porque no volverá. Me levanté y me acerqué a la ventana. Hay palabras que es imposible borrar de la memoria. Puedo aprender a vivir con ellas, pero no podré olvidarlas. ¿Qué debo hacer? Demostrar que has cambiado. ¿Cómo? Me di la vuelta. Durante un año, cada mes transferirás lo que realmente puedas. No una suma simbólica, sino una por la que tengas que renunciar a gastos superfluos. Asintió. Me tratarás con respeto, no solo cuando necesites algo. Sí. No usarás a los niños para presionarme. Nunca más. No volverás a traer a tu padre a mi casa, ni me pedirás que vuelva a hablar con él. Entendido. Dentro de un año veremos qué ha cambiado. Y la demanda, por ahora, no la retiraré. Mariana suspenderá las acciones activas si cumples el acuerdo. Es justo. No será fácil. No quiero que sea fácil. Se secó de nuevo las lágrimas. Quiero ganarme tu perdón. Le miré más atentamente. Por primera vez en muchos meses, en su voz no había ni irritación, ni exigencia, ni la certeza de que una madre está obligada a perdonarlo todo. Entonces, empieza. Arturo se fue aproximadamente una hora después. No nos abrazamos. Todavía no estaba preparada. Pero cuando la puerta se cerró tras él, por primera vez pensé que quizás mi hijo todavía existía en alguna parte. No el hombre del restaurante, sino el niño que una vez crié. Sin embargo, una conversación no era suficiente. Los meses siguientes debían mostrar si Arturo había venido por miedo a perder a su familia o si realmente había entendido lo que había hecho. El primer pago después de vender el coche lo hizo a tiempo, el segundo también. Arturo renunció al Club Caro, revisó los gastos familiares y aceptó más casos. Natalia ya no me escribía a escondidas. Ahora él mismo llamaba y preguntaba cuándo podía traer a los niños. Al principio, solo aceptaba encuentros cortos. Venía con Marcos y María, pero no intentaba quedarse más tiempo. No sacaba el tema de la deuda, ni pedía que retirara la demanda. Simplemente traía a los niños y esperaba en el coche. Un día,
Yo misma le propuse entrar a tomar un té. Arturo se sorprendió, pero no dijo nada. Nos sentamos en la cocina, hablamos del colegio de María, del fútbol de Marcos y del trabajo de Natalia. No tocamos temas delicados. Fue una conversación normal de madre e hijo. Y precisamente por eso resultó tan difícil. Unas semanas después, Arturo llegó con una carpeta. ¿Qué es esto? Un plan de pagos. Había elaborado un plan detallado para varios años. Indicaba los ingresos, los gastos obligatorios, las sumas y las fechas de las transferencias. Entiendo que no podré devolverlo todo rápidamente. Lo principal es que las promesas no se queden de nuevo en palabras. No se quedarán. Realmente pagaba. A veces más de lo prometido, a veces exactamente según el plan, pero nunca se saltó un plazo. Poco a poco, entre nosotros fue surgiendo una confianza cautelosa, no la de antes, incondicional y ciega, una nueva, basada en lo que una persona hace, no en lo que dice. Héctor, mientras tanto, intentaba reconstruir la relación con sus hijos. Carolina lo visitaba a veces, le llevaba comida y medicinas, pero no le permitía quejarse de la soledad. Tú mismo elegiste esta vida, papá, le decía. Podemos ayudarte como hijos, pero nadie está obligado a fingir que no ha pasado nada. Arturo también empezó a visitarlo. No con frecuencia. Le ayudaba con los médicos y los documentos, pero ya no escuchaba acusaciones en mi contra. Un día, Héctor intentó decir de nuevo que yo había sido demasiado cruel con su hijo. Arturo lo detuvo. No hables así de mamá. Todo lo que pasó entre nosotros es culpa mía. Cuando Natalia me contó esto, no sentí alegría, sino tranquilidad. Mi hijo me defendía por primera vez, no porque quisiera algo a cambio. Un año después de nuestra conversación, Arturo volvió a venir a verme solo. Trajo los extractos de todos los pagos. En 12 meses había devuelto más de 60.000 euros. Sé que todavía falta mucho para saldar la deuda, dijo, pero prometí demostrar que había cambiado. Revisé los documentos. Realmente cumplía cada condición. ¿Me has devuelto todo? Lo sé. Y no podrás devolver todos los años en que tomaste mi ayuda como una obligación. También lo sé. Estaba sentado frente a mí, tranquilo, sin justificarse, sin pedir clemencia. Mamá, no he venido a exigir que me perdones. La decisión es tuya. Cerré la carpeta. Y si no te perdono, seguiré pagando y comportándome correctamente. No por el perdón, sino porque debo hacerlo. En ese momento, comprendí que era exactamente esa respuesta la que esperaba. No palabras bonitas, ni lágrimas, ni promesas. Responsabilidad. Te perdono, Arturo. Se quedó helado. ¿De verdad? Sí, pero nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Lo entiendo. Antes te quería tanto que no me daba cuenta del adulto consentido en que te estabas convirtiendo. Ahora habrá límites entre nosotros. Son necesarios. Seguirás pagando la deuda. Por supuesto. Me levanté. Esta vez, cuando se acercó, me dejé abrazar. Arturo me abrazó con fuerza, como el día de su graduación. Gracias, mamá. No me des las gracias. Simplemente, no vuelvas a olvidar nunca lo fácil que es perder a la persona que te quiere. No lo olvidaré. Quería creer con todas mis fuerzas que esta vez decía la verdad. Pero la respuesta definitiva solo la podía dar la vida, y la dio un año después. Un año después, estaba preparando el almuerzo del domingo cuando oí abrirse la puerta de entrada. ¡Abuela! María, que ya tenía 11 años, entró corriendo en la cocina y me abrazó con fuerza. Mi guapa, con cuidado. Casi se me cae la olla. Detrás apareció Marcos. En 2 años había crecido mucho y ahora intentaba comportarse como un adulto, aunque todavía no rechazaba los abrazos de su abuela. «Hola, abuela. Hola, mi niño. Ven aquí». Lo abracé y le pasé la mano por el pelo. «Pronto serás más alto que yo». «Ya casi», respondió satisfecho. Natalia entró con una gran fuente para hornear. «He traído un pastel». «Natalia, si te pedí que no trajeras nada, pues he decidido no hacerle caso. Siempre cocina usted para todos. No es justo». Dejó el pastel sobre la mesa y me besó en la mejilla. Arturo fue el último en entrar. Tenía 42 años. Le habían aparecido las primeras canas en las sienes. Su rostro se había vuelto más serio y su mirada más tranquila. «Hola, mamá. Hola, hijo». Me besó en la mejilla. Todo parecía natural, como si siempre hubiera sido así. Pero ambos sabíamos que no era cierto.
Nuestra relación no había vuelto a ser la de antes. Se había vuelto diferente, más cautelosa, honesta y adulta. Y quizás así la valoraba más. Arturo seguía cumpliendo sus promesas. En 2 años no se había saltado ni un solo pago. Vendió el coche caro, renunció a gastos superfluos, aceptó más trabajo y ya había devuelto más de 120.000 euros. Todavía quedaba mucho para la suma total, pero ahora no se trataba de cifras. Veía que no intentaba comprar su perdón. Realmente había cambiado. Llamaba cada semana. Venía los fines de semana. Traía a los nietos y nunca más me habló con superioridad. Si prometía ayudar, ayudaba. Si llegaba tarde, avisaba. Si se equivocaba, lo admitía sin intentar culpar a otros. Estas cosas pueden parecer insignificantes, pero de ellas se compone el respeto. Pronto llegó Carolina con Miguel y los niños. Pedro ya había cumplido 9 años y la pequeña Laura tenía solo 1 año. Hacía poco que había aprendido a caminar y ahora viajaba sin miedo por toda la casa, agarrándose a los muebles. «Mamá», Carolina me abrazó. «¿Dónde está la tía Juana? Debe de estar al llegar. Ya conoces a tu tía. Siempre llega tarde, como siempre». La casa se llenó de voces. Los niños corrían de una habitación a otra. Natalia y Carolina ponían la mesa. Miguel y Arturo discutían sobre la mejor manera de arreglar la puerta torcida de un armario de la cocina, aunque yo no se lo había pedido a nadie. 15 minutos después apareció Juana con 2 bolsas enormes. «No he llegado tarde. He llegado justo cuando hacía falta». «Claro», respondí. «Estábamos a punto de denunciar tu desaparición». Todos se rieron. «Mejor ayudadme a repartir los regalos», dijo, y al instante se vio rodeada de niños. Yo estaba de pie junto a los fogones, mirando a mi familia. No era perfecta. Estaba herida, reconstruida con lo que quedó después de la traición, la ira y un largo silencio. Pero volvía a ser mi familia. En la mesa, Natalia levantó su vaso de zumo. «Quiero hacer un brindis». Todos la miraron. «Por Leonor, la mujer más fuerte que conozco». «Por mamá», dijo Carolina. «Por la abuela», gritaron los niños. Arturo levantó su vaso el último. «Por mi madre». Se le quebró la voz. Crucé mi mirada con la suya. 2 años antes, había dicho que otra mujer era mejor que yo. Ahora, en sus ojos no había ni lástima ni miedo a perder la herencia, solo respeto. «Gracias», pronuncié. «Gracias por estar hoy aquí». Después de comer, los niños se fueron a jugar y los adultos se quedaron en la mesa. «Mañana iré a ver a mi padre», dijo Arturo. «Tengo que llevarle las medicinas y hablar con el médico». Héctor vivía ahora en una residencia privada. Su salud seguía empeorando. Después de las subidas de tensión, empezaron los problemas de memoria y coordinación. Era peligroso que se quedara solo. Los gastos de la residencia los compartían Arturo y Carolina. Yo visitaba a Héctor aproximadamente 1 vez al mes. No por amor. Ese sentimiento ya no existía, y no porque hubiera olvidado la traición. Lo visitaba por simple compasión humana. Seguía siendo el padre de mis hijos y el abuelo de mis nietos. 41 años de nuestra vida no se podían borrar, aunque no pensara volver a ellos. Durante mi última visita, Héctor estaba sentado junto a la ventana, envuelto en una manta cálida. Había adelgazado mucho, parecía más pequeño que antes y tenía frío constantemente, aunque en la habitación hacía calor. Al verme, sonrió débilmente. «Leonor, has venido. Como prometí». Puse fruta en la mesita de noche y me senté a su lado. «¿Cómo te encuentras?» «Regular. Los médicos dicen que, para mi edad, es tolerable». Hablamos un poco de los niños y los nietos. Luego, Héctor se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. «Fuiste lo mejor que me pasó en la vida», dijo. «Y lo tiré todo». «Lo tiraste». Antes habría intentado consolarlo. Le habría dicho que no era tan grave, que la vida seguía. Pero ahora no veía sentido en ocultar la verdad. Él mismo tomó su decisión y recibió las consecuencias. «Sé que no me perdonarás», dijo Héctor en voz baja. «Te perdoné hace mucho tiempo». Se giró sorprendido hacia mí. «¿Entonces por qué?» «Porque el perdón no devuelve la confianza. Ya no estoy enfadada, pero tampoco pienso olvidar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo entiendo. Eso está bien», asintió débilmente. «Cuida de nuestros nietos, Leonor. Son lo mejor que hicimos. Los cuido». Nos quedamos sentados un poco más, y luego me despedí.
Al salir de la residencia, no sentí ni triunfo ni satisfacción por su estado. Sentía lástima por un hombre que había entendido demasiado tarde el valor de su propia vida, pero ya no pensaba salvarlo de las consecuencias. Aquella tarde de domingo, cuando los niños se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. En la mesa quedaban tazas, en el salón juguetes y en el respaldo de una silla colgaba una chaqueta de María. Antes, el silencio después de las reuniones familiares me asustaba. Ahora lo percibía de otra manera. No era vacío, era descanso. Me preparé un té y salí al porche. Sobre las casas vecinas se encendían las primeras estrellas. Un perro ladraba en algún lugar. Un coche pasó lentamente por la calle. Recordé todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. 41 años de matrimonio que terminaron en infidelidad. Un hijo que me traicionó con palabras y regresó con hechos. Valeria, que destruía vidas ajenas y ahora cumplía condena. Héctor, que cambió una gran casa familiar por una pequeña habitación en una residencia. Y yo, Leonor, profesora jubilada de 71 años, madre, abuela, una mujer que un día decidió que no permitiría que nadie más la humillara. Hace poco, Juana y yo fuimos a los Pirineos. Solo las dos, como en nuestra juventud. Paseamos por el parque, tomamos café en la terraza de una pequeña cafetería, recordamos a nuestros padres y reímos tan fuerte que la gente de las mesas vecinas se giraba. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida había terminado después del divorcio. Resultó que simplemente había cambiado. No renuncié a mi hijo, pero tampoco lo perdoné de inmediato solo porque fuera mi hijo. Le di a Arturo la oportunidad de ser mejor, y lo fue. No perfecto, no como a mí me hubiera gustado verlo. Un hombre adulto de verdad, capaz de admitir sus errores y responder por ellos. Las 28 llamadas de aquel día fueron fruto del miedo y la desesperación. Pero, quizás, fue entonces cuando comenzó su despertar. Valeria creía que podía entrar en familias ajenas, llevarse el dinero y desaparecer sin consecuencias. Destruyó la vida de Nicolás Beresín, casi aniquiló a Héctor, y estaba segura de que nadie la detendría. Pero en su camino se cruzó una profesora mayor, a la que consideró una mujer débil y vencida. Se equivocó. Hoy, mirando la vida que he reconstruido, sé con certeza que mi decisión fue la correcta. No se trataba de venganza, ni siquiera de dinero. Se trataba de dignidad, de justicia, del derecho de toda persona, independientemente de su edad, a no permitir que sus seres queridos la pisoteen. La traición no acaba con la vida. La soledad no acaba con la vida. Ni siquiera las palabras de tu propio hijo acaban con la vida. Solo termina cuando una persona deja de luchar por ella. Y yo no dejé de luchar. Terminé mi té, me levanté y volví a entrar en la casa. Mañana tenía que visitar a Héctor. Luego, se suponía que llamaría a Arturo. El fin de semana, los nietos planeaban venir de nuevo. Por delante tenía otro día normal. Y por fin comprendí que de días como estos se compone la verdadera felicidad. No de hermosas promesas, no de una familia ideal, sino del respeto a uno mismo, la paz interior y las personas que demuestran su amor con hechos. Si te ha conmovido esta historia, compártela para que más personas puedan encontrar la fuerza para defender su dignidad y reconstruir sus vidas, sin importar los desafíos.